Jessica Morales González, sí, con el tema de la limpieza a la seguridad. Principios fundamentales en el mantenimiento de dispositivos médicos o quirúrgicos o médico-quirúrgicos. Jessica es vicepresidente, como les mencioné, vicepresidente de la AMEXPE y tiene la maestría en Administración de Organizaciones en Salud por la Universidad La Salle en Nezahualcóyotl. También tiene la licenciatura en Enfermería por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con la certificación internacional como técnico en procesamiento estéril. También tiene la certificación internacional como administrador en gestión para el procesamiento estéril. Es supervisora de la Central de Esterilización del Hospital Español, vicepresidenta de la Asociación Mexicana para el Procesamiento Estéril, docente de un diplomado muy interesante que está dando UNAM AMEXPE sobre procesamiento estéril. Bienvenida, Jessica. Y este es su correo, anótenlo, tomen nota por si hay preguntas y que no dé tiempo de contestarlas. Ella amablemente se las contestará por correo. Claro que sí, bueno, pues muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias a todos y bueno, pues muchas gracias a FEMEC también por la invitación a participar el día de hoy con ustedes en este espacio, ¿no? Para poder compartir un poco de lo que vivimos en la central de esterilización. Así Y, es. y bueno, bueno, una disculpa también a los presentes. Tengo un detalle con la cámara de mi dispositivo y bueno, por eso no me pueden ver en pantalla. Pero bueno, aquí estoy con ustedes y bueno, pues ya me conocen un poquito por foto y vamos a estar interactuando aquí durante este tiempo de la presentación. Sí, Jessie, adelante. Pero te oyes muy bien y ya vimos tu material que también se ve excelente. Ok, perfecto, muchas gracias. Listo. Listos. Solo si me pueden confirmar si se ve bien la presentación. Perfectamente, Jessy. Ok, bueno, muchísimas gracias. Nuevamente, muchas gracias también a los asistentes que están el día de hoy con nosotros. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que, bueno, vamos a hablar sobre la limpieza, pero más que hablar sobre el proceso como tal de la limpieza, vamos a hablar sobre la seguridad, ¿no? Que es enfoque a la seguridad del proceso de limpieza y enfocándonos también al mantenimiento de los dispositivos médicos o al instrumental quirúrgico, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ir viendo durante la presentación? Bueno, vamos a hablar primero sobre ese equipo multidisciplinario que participa en el mantenimiento del instrumental quirúrgico. Vamos a hablar sobre el punto de uso, la importancia o cómo afecta y cómo participa el tratamiento en punto de uso para mantener estos dispositivos médicos o instrumental quirúrgico en óptimas condiciones. Vamos a hablar también sobre la inspección de estos dispositivos, cómo los vamos a clasificar, los factores de impacto en la limpieza, como los cloruros y las sales que pudiéramos tener en el agua que utilizamos, algunas medidas de conservación para evitar el daño al instrumental quirúrgico y, bueno, finalmente, nuestras conclusiones. Y bueno, iniciamos con este gráfico en donde vemos todo el proceso que se lleva a cabo dentro de la central de esterilización para el instrumental quirúrgico, ¿no? Y bueno, sabemos que iniciamos desde la parte de la limpieza en el área de descontaminación con una desinfección y una inspección del instrumental quirúrgico, ¿no? Una vez que ya realizamos estas 3 acciones, nos pasamos al área de empaquetamiento, donde vamos a envolver esos dispositivos en, embalajes especiales que estén diseñados para los métodos de esterilización adecuados, para posteriormente, bueno, pues esterilizar esos dispositivos, que la finalidad es, disminuir o eliminar esa carga microbiana, ¿no? Con un límite de aseguramiento de 10 a la -6. Después vamos a almacenarlos en un área correspondiente con parámetros específicos de control ambiental para después poder utilizarlos
Ya en el punto de uso, en este caso, bueno, pues vamos a hablar un poco más del área quirúrgica, que es en donde nuestro principal usuario, ¿no? De la central de esterilización, es en donde mayormente se utilizan estos dispositivos médicos. Y una vez que ya se utilizaron estos dispositivos, pues van a ser transportados nuevamente a la central de esterilización y regresamos nuevamente a todo el ciclo, ¿no? Esto se repite constantemente dentro de la central de esterilización. Y bueno, todo esto también en conjunto con todo un proceso administrativo que va desde las políticas y procedimientos del área, con el equipamiento, que ya aquí hablamos de dispositivos biomédicos como los esterilizadores, etcétera. Y bueno, las localizaciones, la infraestructura y demás. Entonces, bueno, vemos que es un tanto complejo a lo mejor este proceso que se da y además que requerimos de todo un proceso administrativo, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar entonces en el punto de uso, en ese punto en donde se utiliza el instrumental quirúrgico, que aquí, bueno, es importante mencionar también que esto es instrumental quirúrgico, lo clasificamos también como un dispositivo médico, de acuerdo a la norma 241. En esta norma nos clasifica los dispositivos médicos en tres: aquellos que son clase uno, que se utilizan, que no quedan en cavidad en el organismo, que bueno, aquí hablamos de todo, prácticamente la mayoría del instrumental quirúrgico que utilizamos, como el que podemos observar tal vez en las imágenes que vemos aquí en pantalla. Lo clasificaríamos como clase uno de acuerdo a esta norma 241 porque no se queda alojado en el organismo. Aquellos dispositivos médicos clase 2 son aquellos que ya permanecen dentro del organismo en un tiempo menor a 30 días, como por ejemplo una sonda o un catéter que se queda dentro del organismo, pero pues es retirado antes de esos 30 días, ¿no? Y los clase 3, que son aquellos dispositivos médicos que permanecen en el organismo por un tiempo prolongado a los 30 días. Aquí ya hablamos de implantes, normalmente en ortopedia o implantes mamarios, por ejemplo, implantes craneales, que ya se quedan dentro del organismo y pueden permanecer por mucho más tiempo de esos 30 días, ¿no? Entonces, bueno, aclarar también un poco esta parte del instrumental quirúrgico que entra dentro de la clasificación de dispositivos médicos. Y es importante que todos ellos pues tengan esta clasificación, ¿no? Porque están destinados para ser utilizados en procedimientos quirúrgicos. Y entonces nos lleva a la parte de el punto de uso, ¿no? El instrumental quirúrgico, la finalidad de nosotros en la central de esterilización es proporcionar estos dispositivos médicos al área quirúrgica principalmente para utilizarse en procedimientos quirúrgicos y que estos estén funcionales además de estériles. Pero hay algo muy importante en todo este proceso, que es la conservación de la funcionalidad de esos dispositivos médicos. Y para poder conservar la funcionalidad de los dispositivos, pues es importante que todo un equipo multidisciplinario participe en el cuidado del instrumental quirúrgico. Y aquí, bueno, pues ya no nada más es la central de esterilización, sino que también se involucra enfermería quirúrgica, se involucran los médicos, quienes son quienes utilizan ese instrumental quirúrgico. Y aquí es importante que se le dé el uso correcto al instrumental, ¿no? Para lo cual fueron diseñados esos instrumentos y que se utilicen, pues, correctamente en el procedimiento quirúrgico y que no se dañen. Eso es dentro del acto quirúrgico. Posteriormente, hay que dar un tratamiento en el punto de uso. Una vez que ya terminó el procedimiento quirúrgico, es muy importante el cuidado que se le da al instrumental quirúrgico. Em, ¿Cómo lo cómo cuidamos ese instrumento dentro del campo quirúrgico, no? Ustedes, que son las expertas en esta área, que están todo el tiempo dentro de sala quirúrgica, Sí, pues, no, sí, no hay cambio de diapositiva. no, me encuentro Ok, todavía en esta. está bien. Si es que preguntan aquí, están inquietos. Bien, No se preocupen, sigo ok. todavía en esta. No se trabó la presentación, chicos. No, Es la misma. seguimos Sí. bien. Okey, entonces, bueno,
¿Cómo es el tratamiento en este punto, no? ¿Qué cuidado le vamos a dar? Bueno, es importante, conocer que algunas sales que contienen algunas soluciones, pues, va a dañar el instrumental quirúrgico, porque estas sales van a corroer el instrumental. ¿Y cuáles son aquellas soluciones que se utilizan constantemente en el área quirúrgica? Por ejemplo, las soluciones de hipoclorito de cloruro de sodio, que son las que, normalmente se utilizan pues, en campo, ¿no? Es importante señalar que este tipo de soluciones van a dañar el instrumental quirúrgico. Entonces, es importante igual, pues, no, sumergir o limpiar el instrumental quirúrgico con este tipo de soluciones, y por el contrario, utilizar algún tipo de agua inyectable para evitar que las sales queden en el instrumental quirúrgico, porque si no se van a dañar. Algo importante también es, en el punto de uso, es sumergir o colocar espumas enzimáticas o geles enzimáticos en el instrumental quirúrgico. Esto ya va una vez que terminó el procedimiento quirúrgico y, bueno, estamos en la fase de, que pasa el paciente a recuperación, que se vuelve a encontrar el instrumental ya o que se acomoda el instrumental y demás. Es muy importante colocar alguna espuma o algún gel enzimático como el que ustedes ven, en las imágenes. Esto para evitar que la materia orgánica o la sangre que está en el instrumental, pues se quede adherido al instrumental quirúrgico. Si nosotros dejamos que esa sangre o que esa materia orgánica se adhiera al instrumental quirúrgico, más allá de que va a ser muy complicado o nos va a llevar más tiempo en la central de esterilización poder eliminar esa materia orgánica, también va a dañar el instrumental quirúrgico, porque, esta materia orgánica o la sangre también va a hacer un efecto de corrosión en el instrumental. Y bueno, pues esto va a disminuir la vida útil de ese instrumento. Si, por ejemplo, ese instrumento tuviera una vida útil de 5 o 6 años, si no tenemos el cuidado correspondiente, entonces nos va a durar a lo mejor la mitad del tiempo, ¿no? Y esto, bueno, pues ya en términos administrativos o en términos financieros, pues va a tener un impacto considerable en la institución. Además de que, bueno, si estamos utilizando, si se daña el instrumental y volvemos a reutilizar de esta manera el instrumento, pues también corremos un riesgo o hay un peligro también para el paciente y también para las personas usuarias, que son ustedes o el médico, quienes utilizan el instrumento. Entonces, bueno, partimos desde este punto de uso en donde es importante colocar un gel o una espuma enzimática para evitar que se adhieran esta materia orgánica. Y bueno, importante también conocer algunos conceptos como limpieza y descontaminación. La Organización Mundial de la Salud, pues, nos da una definición de limpieza que nos dice que es la eliminación manual o mecánica de la suciedad visible, materia orgánica e inorgánica de los objetos y superficies. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos nosotros en la central de esterilización, ¿no? Específicamente en el área de descontaminación. Y por otro lado, descontaminación, de acuerdo a la OSHA, pues nos dice que son aquellos usos de medios físicos o químicos para eliminar o inactivar patógenos. Y bueno, esta eliminación de patógenos o de microorganismos para que se vuelva seguro este instrumento o esta superficie para su manipulación o eliminación en su caso. Entonces, bueno, ¿por qué necesitamos conocer esta terminología? Bueno, pues para en primera instancia, saber cuál es nuestro objetivo en este momento. En este momento o en esta área en la que nos encontramos de descontaminación, pues nuestro objetivo va a ser justamente esa limpieza, ¿no? Principalmente la limpieza del instrumental quirúrgico. ¿Y qué vamos a lograr con esa limpieza? La eliminación de materia orgánica, ¿ok? Después ya nos vamos a pasar a ese proceso de desinfección o de esterilización, pero en el área de limpieza lo único que vamos a realizar es la eliminación manual o mecánica de la suciedad visible del instrumento que estamos limpiando. Y tenemos diferentes etapas en el proceso de limpieza. Inicialmente, lo que hacemos en la central de esterilización es clasificar los dispositivos médicos.
Después vamos a desechar aquellos dispositivos médicos que sean de un solo uso. Una vez que los clasificamos, identificamos aquellos que son de un solo uso para desecharlos. Después vamos a hacer un preenjuague del dispositivo para eliminar esa materia orgánica que queda, esa materia orgánica gruesa que queda en el instrumental. Y después ya vamos a realizar un lavado, ¿no? Un lavado que ya va a ser mecánico o manual, dependiendo, bueno, pues también los insumos los equipos que tengamos en el área. Y este lavado ya va a ser con algún detergente enzimático para poder eliminar toda esa materia orgánica. Una vez que ya se realizó el lavado, enjuagamos, secamos e inspeccionamos el dispositivo médico para saber que esté funcional. Y además de que esté funcional, pues por supuesto que esté limpio. Entonces, como comentábamos, nuestro primer paso es la clasificación de dispositivos médicos. ¿Y cómo vamos a clasificar esos dispositivos médicos o instrumental quirúrgico? ¿Se acuerdan que hablábamos de la norma 241 que nos lo clasifica en tres? Pero también podemos tener otro tipo de clasificación de estos dispositivos o instrumental quirúrgico, como aquellos que son punzocortantes, aquellos de alta complejidad, aquellos que no son sumergibles, como por ejemplo algunos equipos de poder que pudieran no sumergirse, los implantes, los dispositivos canulados y aquellos dispositivos o instrumentos de un solo uso. Si se dan cuenta, ampliamos un poco más esa clasificación y esto nos va a permitir darle una limpieza adecuada a ese instrumento quirúrgico, porque a pesar de que tenemos ya una estandarización del proceso de limpieza, de acuerdo a los diferentes dispositivos o instrumentos, pues también va a ir variando un poquito este proceso de limpieza por las características que tenga el dispositivo médico. Vamos a ver algunos ejemplos. Un dispositivo médico o un instrumento de alta complejidad, como por ejemplo los dispositivos robóticos. Los dispositivos robóticos son más complejos que un dispositivo o un instrumento de alguna cirugía general, por ejemplo, o alguna pinza Kelly, Alice, etcétera, ¿no? Una lente tiene componentes más complejos que tenemos que revisar. Por ejemplo, las 2 imágenes que vemos, la de izquierda a derecha, las primeras 2 corresponden a una lente, para cirugía robótica. Y si se dan cuenta, en la fotografía, pues, se ve un poco los detalles de esa lente que lo hacen complejo. Tenemos, por ejemplo, aquí algunos canales que, nos van a servir para poder limpiar la parte interna de la lente. Tenemos, esta parte de aquí que nos permite aperturar justamente esos puertos para la limpieza. Tenemos unos discos que van a permitir la movilidad de esa lente. Tenemos el cuerpo de la lente. Por acá, en este espacio de la primera imagen, podemos ver un poco la fibra de esa lente, que también es importante identificarla y conocerla para poder identificar si está dañada o no. Y el cuerpo, ¿no? De la lente, que no esté, si se golpeó o algo, poder identificar que no esté dañado también y que no esté estrellado propiamente en la lente del dispositivo. Entonces, bueno, ustedes vean que estos dispositivos son complejos, es importante conocerlos y por qué lo tenemos que clasificar o por qué tenemos que conocerlos. Bueno, porque en el área de limpieza vamos a darle una limpieza un poco más rigurosa, por así decirlo, o un tanto diferente, porque al tener estos puertos vamos a necesitar dispositivos o componentes diferentes para limpiar la parte interna de la lente. Lo mismo sucede con las pinzas. Estas pinzas, la tercera imagen corresponde a una pinza también robótica y si se dan cuenta también tenemos partes complejas de este dispositivo. En esta zona de aquí tenemos unos como engranes, que es lo que permite darle movilidad a esa pinza. Pero así como, bueno, tenemos pues tecnología en los dispositivos para las cirugías, pues también esa tecnología o esas partes van a dificultar un poco la limpieza en la central de esterilización, como esta parte de estos engranes, ¿no? Muchas veces es complicado retirar la materia orgánica que se queda alojada en esta parte de aquí, de la pinza.
Entonces, al ser complejo, necesitamos dispositivos o insumos que nos permitan limpiarlo de la mejor manera, como algunos cepillos pues específicos, un poco más delgados, de cerdas suaves. Incluso para este tipo de dispositivos médicos se requiere tecnología de lavado mecánico como las lavadoras ultrasónicas para poder limpiar correctamente el instrumento. Ya no solamente basta el lavado manual, sino también requerimos un lavado mecánico para poder llegar a esas zonas de difícil acceso. Entonces, por ello es importante que conozcamos el instrumental o los dispositivos que tenemos en nuestras áreas y clasificarlo una vez que llega a la central de esterilización para saber qué proceso le vamos a dar en el área. Ahora, no solamente vamos a clasificar aquellos que sean complejos, también es importante clasificar y conocer aquellos que son de un solo uso. Ya se ha hablado de estos dispositivos desechables, la, el daño que se puede ocasionar al reutilizarlos y también depende del tipo de dispositivo desechable que se reutilice, ¿no? Pero bueno, aquí solo comentar que aquellos dispositivos de un solo uso tienen que ser desechados. En este caso, bueno, tenemos algunos ejemplos. Esta primera imagen corresponde a una fresa, de esas que se utilizan en cirugías de cráneo, por ejemplo. Unas sierras que tenemos para cirugías ortopédicas, agujas y tenemos por acá unas puntas, ¿no? Entonces, todos estos dispositivos que ustedes ven en pantalla son de un solo uso. ¿Qué quiere decir? Que solamente se deben de utilizar una vez con el paciente y una vez que termina ese procedimiento o que se deja de utilizar, hay que desechar ese dispositivo médico o ese instrumento. Si no lo desechamos, y bueno, estamos conscientes que en muchos hospitales se siguen reutilizando varios dispositivos médicos, pero ¿qué sucede si reutilizamos dispositivos médicos? Tenemos un riesgo para el paciente. Y quiero mostrarle estas imágenes para que ustedes vean cómo se ve un dispositivo médico de un solo uso que se sigue reutilizando y reutilizando con pacientes. En la primera imagen tenemos un tubo látex. Estos tubos látex que se utilizan para aspiración en los procedimientos también son desechables. ¿Qué sucede? ¿Por qué no los podemos reutilizar o cuál es uno de los factores que hace que no sea reutilizable? Que no lo podemos limpiar correctamente. Todos aquellos dispositivos que no se puedan limpiar no se pueden reprocesar. ¿Y por qué no los podemos limpiar? Por la longitud que tiene el canal de ese tubo, ¿no? O de esa sonda. No tenemos un dispositivo con el cual podamos limpiar por completo el lumen o la luz de ese tubo. ¿Y qué pasa en la parte central del tubo? Pues no se alcanza a limpiar correctamente, ni siquiera el chorro de agua o lo que podamos utilizar va a poderlo limpiar correctamente. Y bueno, lo podemos ver en la fotografía. Este es un tubo látex que se había utilizado y bueno, se abrió para ver en el interior si estaba limpio o no. Y bueno, ustedes vean que no está limpio, ¿no? Todavía tenemos restos de sangre en el tubo y que esto va a ser un riesgo para el paciente. Lo mismo podemos ver en las sierras. Las imágenes del medio son unas sierras que se utilizan para ortopedia. Estas sierras, algunas son desechables, algunas pueden reutilizarse hasta 5 veces. Pero ojo aquí, cuando tenemos sierras que se pueden reutilizar hasta 5 veces, es muy importante también inspeccionarlas y detectar cuando ya no son útiles. Aunque todavía le queden 3 usos o 2 usos, si esa sierra se ve, por ejemplo, como esta imagen, la sierra de abajo, en donde ya tenemos un daño en esta zona de aquí, entonces ya no es viable poderla utilizar porque vamos a dañar el tejido del paciente. Entonces, bueno, aquí también es importante determinar cuándo sí nos es funcional todavía una sierra y cuándo no. En el caso de la imagen de arriba, esto que ustedes alcanzan a ver aquí, todavía son restos de hueso. Entonces, esto es muy complicado, es muy difícil de eliminar porque estas sierras son muy pequeñas. Esta imagen que ustedes ven fue tomada con un microscopio.
pero a simple vista casi muchas veces no se alcanza a ver esta materia orgánica. Entonces, ustedes imagínense que volvamos a reprocesar este tipo de dispositivos, esta sierra, todavía con el hueso del paciente anterior, con materia orgánica, y que se vuelva a utilizar así con el siguiente paciente. Ese paciente va a tener algún riesgo, por supuesto, por utilizar estos dispositivos, ¿no? Que siguen sucios y que es muy difícil limpiarlos porque no tenemos un dispositivo o un insumo que nos permita limpiarlo. Y tenemos en las últimas imágenes, bueno, una punta de las que veíamos en esta imagen anterior, como esta. Bueno, pues esta es una punta que ya se utilizó, bueno, ya se utilizó con un paciente, tomamos también una fotografía y ven ustedes también toda la materia orgánica, toda la suciedad que tiene esta punta y que también es muy difícil eliminarlo. Y por último, una aguja, ¿no? Estas agujas que también son desechables, si ustedes vean también que, bueno, ya a nivel microscópico, pues tenemos aquí ya, pues sales, sangre que se queda en esta parte de aquí, aquellas sales que se llegan a quedar o partículas del medicamento que estamos utilizando o de las soluciones que se están utilizando con la aguja. E imagínense cómo está el lumen de esa aguja, ¿no? Llena de esas sales, de sangre. Y bueno, ¿cómo limpiamos el lumen de una aguja también? Es muy complicado. Entonces, por eso son dispositivos desechables y todos ellos tienen que ser, pues, desechados, ¿no? Eliminados una vez que se utilizaron. Y bueno, estos, como les comentaba, son algunos ejemplos para que ustedes puedan ver por qué es importante desechar esos instrumentos y el riesgo que corre con el paciente. Ahora bien, hablamos también de la inspección del instrumental o de los dispositivos, porque en la central de esterilización nuestro objetivo no solamente es esterilizar un dispositivo o eliminar los microbios, los microorganismos. No es nuestro único objetivo. Tenemos un objetivo que va de la mano, que es dispositivos funcionales. Entonces, para tener dispositivos funcionales necesitamos inspeccionarlos. Y eso lo realizamos también en la etapa de lavado. ¿Y cómo los vamos a inspeccionar? Bueno, puede ser a simple vista, podemos apoyarnos tal vez de un microscopio si es que lo tenemos o contamos con él en el área o con una lupa. Con una lupa como la que vemos también en la primera imagen y esta lupa con una luz blanca nos va a ayudar también a visualizar mucho mejor el instrumento y poder detectar que no esté sucio y además que no esté dañado, que no esté fracturado, que cierre correctamente, que no tenga fracturas, que no tenga porosidad, etcétera. Entonces, una vez que ya confirmamos que esos dispositivos están funcionales, pasan al área de preparación para poder prepararse y esterilizarse. En caso de que estos dispositivos tengan algún daño, como las últimas dos imágenes, que aquí tenemos una pinza Campo y una Rochester que, bueno, evidentemente ya están dañadas. En este caso, es importante detectar esos instrumentos para poder reponerlos. En este caso, bueno, hay que detectar la falla que tiene. Si se puede dar un mantenimiento correctivo, se envían a mantenimiento correctivo y si ya no es viable un correctivo, pues entonces sería necesario reemplazarlo para que nuestros equipos pues no estén incompletos. Entonces, bueno, eso ya va más de la parte de mantenimientos para saber qué es lo que tenemos que hacer en el caso de detectar algún dispositivo con algún daño. Tal es el caso de este portaagujas que vemos en pantalla y aquí vemos una fractura. Si se dan cuenta en esta zona de aquí, ya hay una fractura de este portaagujas. Entonces, ¿qué va a suceder? Ya no es funcional, por supuesto. Si lo seguimos esterilizando en estas condiciones, vamos a generar un riesgo para el procedimiento quirúrgico, tanto para la persona que lo está manipulando, el médico o enfermería, y también para el paciente, porque ¿qué creen ustedes que pudiera pasar si se llega a romper esta parte del portaagujas en un procedimiento quirúrgico? Seguramente esta parte del portaagujas va a quedar alojada en cavidad y bueno, pues aquí ya vamos a tener un riesgo muchísimo mayor de infecciones, de complicaciones en el paciente. Y por otro lado, las sierras, ¿no? Que comentábamos que estas sierras son desechables en su mayoría. Entonces, si son desechables,
también hay que retirarlas. Si son reutilizables, entonces hay que inspeccionarlas también para corroborar que todavía sigan funcionales. Aquí quiero repetirles nuevamente que aunque sean reutilizables por cierta cantidad de veces, es importante revisarlas, y aunque estemos en el uso número 2, si la sierra ya se encuentra dañada, hay que desecharla. Entonces, para ello es importante también seleccionar aquellos dispositivos que son funcionales y los que no son funcionales. Aquí tenemos algunos otros ejemplos de las agujas. En la primera imagen, bueno, tenemos una aguja nueva. Estas fotografías también fueron tomadas con un microscopio. Y bueno, en esta primera imagen vemos esa aguja que está nueva. ¿Y qué sucede cuando ya se utilizó? Pues vean aquí en la imagen de abajo, tenemos ya la punta de la aguja que ya se encuentra dañada. Si nosotros seguimos reutilizando, pues vamos a dañar también la piel, el tejido, ¿no? Del paciente. Y en la imagen superior, que ya la veíamos anteriormente, pues cómo se quedan alojados todas esas pues sales o materia orgánica en el dispositivo, en la aguja. Tenemos algunos otros ejemplos de dispositivos que no son funcionales, como estas pinzas Rochester. Esta otra pinza bipolar, por ejemplo, que aquí ya está dañada, ya está rota, ya no tenemos esta otra parte de la pinza bipolar. Y un portaagujas que también, bueno, aquí ya se encuentra totalmente fracturado, ¿no? Ya no tenemos esta parte de la cremallera o la parte de los anillos. Entonces, bueno, pues por supuesto esos dispositivos ya no son funcionales. ¿Qué más tenemos que revisar en parte de funcionalidad de los dispositivos? Son aquellas, los cortes, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a revisar en los cortes? Bueno, por supuesto que corten bien, que no se atoren, que tengan filo. ¿Y cómo lo vamos a revisar? Me voy a adelantar un poquito para que ustedes vean aquí. Si se dan cuenta, aquí tenemos ya una zona que está haciendo contacto al momento de abrir y cerrar, y está generando una fricción. Esa fricción no tendría que estar presente en una tijera ni en una pinza, porque esa fricción lo que va a ir haciendo es desgaste en el instrumento, y entonces a futuro se va a ocasionar una fractura. Entonces, si tenemos este tipo de daños, es importante realizar o implementar métodos de conservación que están enfocados en esta parte de lubricantes, por ejemplo, sprays lubricantes, para evitar esa fricción al momento de abrir y cerrar, ¿no? ¿Cómo inspeccionamos el filo de las tijeras? Bueno, podemos hacerlo con un elástico como este que estamos viendo, y vamos a hacer un corte con la tijera. Si se dan cuenta, bueno, aquí no se ve que tengamos ninguna resistencia, el corte se hace limpio sin ningún problema, pero ¿qué sucede si la tijera ya no corta? Va a suceder esto que ustedes están viendo en el video. Ya no vamos a tener un corte limpio, la tijera se va a atorar, que es lo que sucede con el tejido. Entonces, bueno, esta es una forma de poder revisar el filo de las tijeras, y si nos encontramos con tijeras que ya no cortan, entonces es importante derivarlas a un mantenimiento preventivo, correctivo, perdón, a un mantenimiento correctivo, y si es el caso, entonces una reposición de esa tijera. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando nos encontramos en situaciones de un dispositivo médico que no es funcional? Primero, tenemos que verificar o conocer el tipo, el origen y la causa, ¿no? Por ejemplo, las tijeras que veíamos que hacía una fricción al momento de abrir y cerrar, bueno, pues ahí ya conocemos el tipo de daño que podemos tener, el origen, que es por esa fricción que se realiza, y la causa, bueno, pues es porque no tenemos o no estamos colocando algún método de conservación. Como ejemplo nada más, ¿no? Una vez que ya conocemos el tipo, origen y causa del daño a este instrumento,
Entonces tenemos que evaluar los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de que ese instrumento se siga utilizando en cada procedimiento quirúrgico? Para poder entonces dar una solución a esa problemática, que la problemática pues es justamente el instrumento que está dañado. Pero antes de llegar a esto, siempre es importante prevenir. ¿Cómo vamos a prevenir que se dañe el instrumental quirúrgico? Bueno, con un mantenimiento preventivo del instrumental quirúrgico, pero también con todos los cuidados que podamos darle a ese instrumento como equipo multidisciplinar. Si bien en la central de esterilización damos pues algunos métodos de conservación, inspeccionamos el material, también en el punto de uso, ¿no? Que era lo que platicábamos al inicio, cómo tratamos o cómo cuidamos el instrumento en punto de uso, qué soluciones están en contacto con el instrumento, es muy importante. Entonces, bueno, sabemos entonces ya que estas soluciones de cloruro de sodio no pueden ser utilizadas con el instrumental, preferentemente agua inyectable para que no queden estas sales. De esta manera vamos a ir cuidando el instrumento, evitando que tenga corrosión. Y por otro lado, el uso de estos geles o espumas, o incluso si no tenemos estos productos, dejar solamente humedecido el instrumento con alguna compresa. Recuerden, con agua inyectable para mantener humedecido el instrumental y que no se adhiera esa materia orgánica. Estas son unas formas de prevención. Y ya propiamente en la central de esterilización, bueno, pues todo el tratamiento de limpieza que damos al instrumental quirúrgico, inspección y bueno, algunas otras herramientas que utilizamos, ¿no? De conservación de los dispositivos. Entonces, bueno, aquí, antes de llegar a la problemática, es muy importante siempre irnos un poquito más atrás y prevenir que el instrumental quirúrgico se dañe. Ahora bien, hemos visto algunos factores que pueden dañar el instrumental quirúrgico. Sin embargo, hay algunos otros factores que nos los van a dañar que va a impactar también a la limpieza, como la calidad del agua que estamos utilizando en la central de esterilización, la temperatura, la actividad de los detergentes, la acción mecánica del proceso de limpieza, el diseño del dispositivo médico, el tipo de suciedad que vamos a retirar, ya sea sangre, hueso, grasa, etcétera, también tiene mucho que ver. Y algo muy importante, las competencias del talento humano que se encuentra en el área. También esto es fundamental, verificar la limpieza del instrumental y asegurar la calidad de cada uno de los microprocesos que se van dando en la central de esterilización, pero también en quirófano. Y bueno, aquí vamos a ver algunas otras fotografías de ejemplos de cómo el instrumental quirúrgico se puede ir dañando por la calidad del agua o por algunas sales o cloruros que estemos utilizando para pues la limpieza o algunas otras actividades dentro del instrumental quirúrgico, ¿no? En la primera imagen vemos por acá algunas picaduras. Estas de aquí, no sé si las alcanzan a ver, que estas picaduras son inducidas por cloruros. Es muy importante conocer que los cloruros no se pueden utilizar en, en el instrumental quirúrgico, ¿no? Y regresamos a esa parte de no vamos a utilizar eh, soluciones con cloro en el instrumental quirúrgico porque vamos a ocasionar este tipo de daños, ¿no? Como las picaduras. También en la segunda imagen, pues vemos aquí ya un tipo de corrosión, un tipo de daño ya más evidente en este instrumento. En este caso, bueno, es una tijera la que estamos viendo en la fotografía. Y este tipo de manchas que se ven, pues son ocasionadas también por los cloruros o metales pesados que estemos utilizando y que se encuentren, pues, en el agua que estamos utilizando para la limpieza. Tenemos estas otras manchas que pudiéramos o que posiblemente ustedes han visto en el instrumental quirúrgico. ¿Y de qué se derivan estas manchas que se encuentran en el instrumental? Bueno, si vemos estas manchas como grisáceas, se deben a las impurezas del vapor de condensación. En esta parte ya hablamos de ese proceso de esterilización con vapor en donde utilizamos agua. El agua que utilizamos en los esterilizadores de vapor también es importante que sea agua tratada, ¿no? Que no contenga pues tantos estos metales pesados, sales y demás, porque si tenemos impurezas en el vapor de condensación o en ese vapor que se va generando,
pues nos va a salir el instrumental con estas manchas, ¿no? Y esto también va a ir dañando el instrumental quirúrgico después de tiempo. Estas otras manchas que vemos acá en la segunda fotografía, estas manchas como entre grisáceas y cafés, pues se van a deber a la cantidad elevada de sales en el agua de aclarado. Aquí ya estamos en el área de descontaminación cuando utilizamos, por ejemplo, bueno, en este caso, esta fotografía, este instrumento salió de una lavadora automática. Entonces, estas manchas se debe a aquellas impurezas, a aquellas sales que se tiene en el agua que se está utilizando para la limpieza automática. Entonces, tenemos este tipo de daños, ¿no? Y este tipo de manchas, pues también van a ir em, ocasionando un daño al instrumental quirúrgico. Tenemos acá otros ejemplos de las manchas que pudiéramos tener en el instrumental, ¿no? En el caso de la imagen de la izquierda, que son unas manchas ya un poco más oscuras, esto se debe a los silicatos o depósitos de cal también en el agua que estemos utilizando. Y bueno, podemos llegar a una fractura y esta fractura por corrosión del instrumental quirúrgico. Y esta corrosión se va a deber a muchos factores como los que acabamos de ver, ¿no? Ya sean los depósitos de cal, los cloruros, las sales, los metales pesados. Si tenemos estos factores, nos van a llegar a ocasionar una fractura. Incluso también lo que pudiera llegar a ocasionar una fractura son estas cintas. Alcanzan a ver estas cintas de colores que luego son con los que marcamos el instrumental quirúrgico. ¿Qué sucede con estas cintas? Muchas veces se marca el instrumental y tiene un beneficio para identificar el instrumental quirúrgico. Sin embargo, si estas cintas no se cambian constantemente o no se verifica que se encuentren pues íntegras, que se encuentren limpias, vamos a tener una acumulación de materia orgánica en las cintas, como en estas imágenes. La segunda y tercera imagen, esta parte azul que ustedes ven en el instrumento es una cinta de estas con las que se marcan el instrumental, que ya tiene pues bastante tiempo esta cinta en el instrumento, ya se empieza a ver un desgaste, un daño, incluso ya se empieza a despegar o como a romper porque se endurece este material y al momento de ir retirando estas capas de la cinta que tenía este instrumento, pues vean toda la suciedad que ya hay alojada en el interior de estas cintas. Esta suciedad, al mismo tiempo que va a disminuir la vida útil del instrumento porque va a ocasionar una corrosión, pues también ocasiona un riesgo importante para el paciente, ¿no? Porque tenemos suciedad ya alojada en este instrumento y bueno, pues con un sinfín de microorganismos. Entonces, estas cintas que van ocasionando esta acumulación de suciedad nos van a ocasionar esto. Esta segunda imagen también, esta corrosión corresponde a un daño que se ocasionó por estas cintas, ¿no? Si se dan cuenta, bueno, aquí tenemos como unas manchas como rojizas. Estas manchas rojizas son de cuando se retiró estas cintas de marcaje, pues quedó todavía ahí la suciedad y justamente debajo de la cinta del marcaje nos encontramos con esta fractura en el instrumento. Entonces aquí ya llegamos a una fractura del instrumento por corrosión del instrumental y esta corrosión se derivó a la acumulación de materia orgánica, de suciedad del instrumento, y esta acumulación del instrumento se originó, en este caso, por esta cinta. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Como un análisis de por qué llegamos a esa fractura. Ahora bien, ya que detectamos el porqué o la causa de esa fractura, es importante gestionar algún proceso o algún proceso de identificación para evitar que los demás instrumentos lleguen a esta corrosión, ¿no? Y aquí, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Inspeccionar estos instrumentos o estos marcajes y cambiarlos constantemente para evitar el acúmulo de materia orgánica en ese instrumental.
esta otra imagen tenemos, ya daño bastante evidente por, corrosión por cloruros. Entonces, aquí ven ustedes, estas fotografías ya ni siquiera son con microscopio, se tomaron con un celular y estos daños ya se veían a simple vista. Y eso, bueno, eso no es lo peor. Este dispositivo es un portaagujas y todavía lo seguían utilizando en el servicio. Entonces, imagínense el daño y el riesgo que se ocasiona al paciente al estar utilizando este tipo de dispositivos médicos. Vean ustedes ya el daño importante que hay en el portaagujas, estos orificios o como cráteres que ya tiene el instrumento. Y aquí dentro de esos orificios que tiene, pues ya se queda también acumulada bastante materia orgánica, suciedad, que tampoco ya no podemos limpiarla correctamente. Y aquí vamos a creando un biofilm en el instrumental quirúrgico y bueno, esto también nos va a derivar a un riesgo importante para el paciente en el procedimiento quirúrgico. Entonces, bueno, aquí no se tuvo que haber llegado hasta este punto de corrosión, de daño, por ello es importante revisar o inspeccionar previamente en cada uso y en cada proceso para evitar llegar a este tipo de daños en el instrumental quirúrgico. Ahora bien, aquí es como un pequeño resumen de lo que acabamos de ver de los daños en el instrumental quirúrgico por los cloruros o por aquellas sales. Y aquí tenemos 3 diferentes imágenes o 3 diferentes tipos de daños. Si nosotros vemos corrosión como este tipo, ¿no? La corrosión se va a ver así como estas manchas como cafés. Bueno, pues estas corrosiones se van a deber en su mayoría, pues a cloruros o a metales pesados o a sales de calcio que se tenga en el agua. Si vemos algunas capas o algunas manchas como grisáceas o blancas, pues se va a deber a el acumulo o de silicatos, ácidos silícicos o depósitos de cal del agua con la cual estamos lavando el instrumental quirúrgico. Y por otro lado, si las manchas se ven como un color marrón o amarillento, puede deberse al acumulo de silicatos u óxido de titanio, ¿no? Que también pudieran traer el agua que estamos utilizando para la limpieza o incluso para la esterilización. ¿Se acuerdan las manchas blanquecinas que veíamos? Que era por las impurezas del vapor del esterilizador. Entonces, bueno, la calidad del agua no solamente es importante en la parte de limpieza, sino también en el caso de la esterilización con vapor, también es importante contar con agua de calidad. Y bueno, esto es como un pequeño resumen. Si ustedes quieren conocer un poquito más también de estos daños al instrumento, de estas manchas, de cómo ustedes las pueden percibir en el instrumental quirúrgico, todo esto lo encuentran también en un manual. Normalmente lo llamamos libro rojo, pero es un manual de tratamiento de instrumental quirúrgico de aquí. Y bueno, ustedes lo pueden descargar y pueden revisar este material para que ustedes puedan ver esta parte de los daños del instrumental quirúrgico, ¿no? Y bueno, hemos visto ya algunos daños que se dan en el instrumental quirúrgico por varias situaciones, como la fricción del instrumental quirúrgico cuando se abre y cierran las pinzas o los dispositivos, por la calidad del agua, por cómo estamos cuidando el instrumental quirúrgico, etcétera. Bueno, uno de los métodos de prevención para cuidar el instrumental quirúrgico son aquellas medidas de conservación. ¿Se acuerdan que veíamos la tijera que hacía fricción al momento de abrir y cerrar y que esa fricción iba originando también un daño en el instrumento y podemos ocasionar una fractura? Para evitar este tipo de daños por fricción, tenemos medidas de conservación como estos lubricantes, que los lubricantes siempre tienen que ser biocompatibles, tienen que ser base de aceite de parafina y bueno, en el caso de utilizarlos para vapor, pues que sean compatibles para vapor o para peróxido de hidrógeno. Y bueno, cada vez que nosotros esterilicemos un dispositivo médico, es muy importante aplicar este método de conservación o este lubricante, ¿no? En este caso, en las imágenes que ustedes ven, se está aplicando un lubricante, un spray que se va a aplicar siempre en la zona en donde hay movilidad en el instrumento. En este caso, bueno, tenemos una pinza robótica
y la parte donde hay movilidad en el instrumento es justamente en esta zona donde están los engranes. Entonces, ahí vamos a colocar un poco del spray o del lubricante. No es necesario colocar bastante, solamente un poco. Y vamos a movilizar esa parte articulada del instrumento para que el lubricante pueda llegar a todas esas partes o a esa zona articulada y entonces vamos a esterilizarlo. Esto se tiene que realizar siempre en todo el instrumental quirúrgico articulable para evitar que haya una fricción al momento de abrir y cerrar el dispositivo médico. Ahora, por otro lado, tenemos también los mantenimientos preventivos y correctivos, ¿no? Hablábamos que antes de llegar a un instrumento dañado, tenemos que aplicar métodos de conservación para evitar llegar a esto, ¿no? Es importante enviar los dispositivos médicos o el instrumental quirúrgico a un mantenimiento preventivo, es decir, antes de que lleguemos a un daño, hay que enviar a mantenimiento para, bueno, pues que se conserve mejor este instrumento quirúrgico. Sin embargo, cuando llegamos a un daño ya en el instrumento quirúrgico, entonces es importante enviarlo a un mantenimiento correctivo. Y en un mantenimiento correctivo, pues ya nos van a dar un reporte de ese instrumento si es que pudo repararse o no, como en el caso de este instrumento que estamos viendo en pantalla, ¿no? Estamos viendo un vástago de 5 milímetros de los que se utilizan en la paroscopía. En este caso, bueno, pues el reporte que nos entregan del mantenimiento de este instrumento, pues es una fractura. Se encontró una fractura en la zona de irrigación, por lo tanto no fue reparado ese instrumento y entonces en este caso lo que se requiere es realizar un reemplazo de ese dispositivo médico, ¿no? Porque ya no fue reparado debido al daño que se provocó o que tenía ese dispositivo médico. Muchas veces en los mantenimientos preventivos nos hacen un marcaje de este tipo para poder identificar los dispositivos médicos y esto, bueno, ya va enfocado a la parte de trazabilidad, de documentación, etcétera, ¿no? Pero es importante también conocer que estos marcajes siempre tienen que estar realizados con un láser o electrolítico, ¿no? Que son aquellos marcajes que no le van a ocasionar un daño al dispositivo médico, a diferencia del buril, ¿no? Si utilizamos un buril, como la primera imagen que vemos, estamos dañando esa capa del instrumental quirúrgico y estamos haciendo unos pequeños surcos. Estos pequeños surcos van a ocasionar que aquella materia orgánica o la sangre se quede alojada en estos pequeños surcos y entonces va a ser muy complicado limpiarlo. Va a pasar como con el portaagujas que veíamos, que ya estaba muy dañado, muy, con mucha corrosión y que se empieza a alojar toda la materia orgánica, va a suceder lo mismo con este tipo de marcajes, ¿no? Del buril. Incluso en esta zona de aquí ya se ve como una zona un poco roja, que aquí ya hay un acumulo de materia orgánica, ¿no? Entonces, bueno, el buril no es recomendable para marcar el instrumental quirúrgico, pero sí un láser o un electrolítico, ¿no? Y bueno, aquí entonces, para el mantenimiento correctivo, em, cuando sí hay una corrección del instrumento, por ejemplo, en este martillo, ¿no? Este martillo se encontraba dañado, ya estaba roto, y bueno, solamente se hizo un reemplazo de esta zona del martillo, y bueno, con esto ya queda nuevamente funcional para poderse utilizar. Entonces, bueno, dependiendo también del daño que tenga el dispositivo médico, pues va a ser la corrección que se haga. Y bueno, ya casi concluyendo, entonces los cuidados del instrumental quirúrgico, como ya veíamos, va desde el punto de uso. Desde el punto de uso se empiezan a cuidar los dispositivos médicos o el instrumental quirúrgico para después cuidar ese instrumental ya en la central de esterilización, revisando desde la calidad del agua que se está utilizando para la limpieza o incluso en la esterilización, el uso de detergente enzimático que estamos utilizando, revisar el funcionamiento de cada uno de los dispositivos médicos
los mantenimientos tanto preventivos como correctivos para evitar que esos dispositivos dañados se utilicen en procedimientos quirúrgicos. Y algo muy importante también son las IFUs, que son las instrucciones de uso de fabricante, que cada dispositivo o cada instrumento quirúrgico y también cada producto que utilizamos tiene unas instrucciones de uso de fabricante. Aquí nos va a decir el fabricante cómo se utiliza o cómo se realiza la limpieza o la desinfección, esterilización de cada dispositivo. Y es muy importante seguirlas para también dar esa vida útil al dispositivo médico y que no se reduzca en el tiempo. Y bueno, recordando también que nuestro objetivo en la central de esterilización no solamente es esterilizar, sino también revisar y asegurar la funcionalidad de los dispositivos médicos. Así entonces, como conclusión, tenemos que este proceso de limpieza, pues es el primer paso fundamental y crítico, primero para garantizar los procesos de desinfección y esterilización y también como paso fundamental para la inspección y la revisión de estos dispositivos médicos para detectar daños en los mismos, ¿no? Toda esta parte de revisión o de funcionalidad de los dispositivos médicos va a depender siempre de un equipo multidisciplinario. No trabajamos solitos en la central de esterilización, trabajamos en un conjunto con un equipo, con enfermería quirúrgica, con medicina, incluso también con control de infecciones, calidad, dirección de operaciones, etcétera, ¿no? Trabajamos con todo un equipo que vamos a trabajar en conjunto para asegurar la calidad de nuestros procesos, en este caso, de nuestros procesos quirúrgicos, para con el paciente y también con nuestros usuarios, que son ustedes, enfermería quirúrgica, y los médicos, que son quienes utilizan el instrumental quirúrgico. Y bueno, la preparación de dispositivos médicos siempre va a iniciar desde el punto de uso y, como siempre, pues es mejor prevenir que corregir. Entonces es necesario siempre estar pendiente de nuestros instrumentos, revisarlos y prevenir que esos dispositivos tengan un daño antes de corregir. Y bueno, recuerden que no solamente se necesita un dispositivo estéril, sino que también se necesita funcionar. Por eso en la central de esterilización necesitamos recordar que no solamente vamos a esterilizar un dispositivo, sino que también necesitamos que sea funcional porque va a ser el que se va a utilizar con el paciente quirúrgico, ¿no? Bueno, aquí las referencias que utilicé y bueno, mi contacto para que ustedes lo tengan por cualquier duda que pudiera transcurrir. Y bueno, acá igual datos del Congreso, si me lo permiten, para poder explicarles un poquito de nuestro próximo Congreso que vamos a tener en Ciudad de México, que es del 22 al 25 de octubre, un poquito de lo que nos platicaban al inicio de la sesión. Bueno, pues ya estamos a unos días de este congreso, se va a llevar a cabo en Ciudad de México, en el Hotel Royal Pedregal. Hay descuentos también para ustedes que pertenecen a FEMEC, tienen descuentos en las inscripciones y bueno, este congreso tiene instituciones colaboradoras como la Red Yankee y la FENO, y bueno, vamos a tener varios módulos. Va a estar organizado por un módulo de sostenibilidad que está enfocado este congreso en la sostenibilidad del proceso de esterilización. Tenemos algunos otros simposios sobre desinfección de alto nivel, control de infecciones. Tenemos también algunos otros que tratan sobre gestión, administración, el proceso de dispositivos desechables, tecnología en procesamiento estéril. Y bueno, como bien comentaban también, hay una participación por parte de la FEMEC con todo un módulo el día sábado 25 de octubre. Bueno, tenemos todo un módulo que va enfocado a enfermería quirúrgica y bueno, también enfocado a la parte de sostenibilidad y al proceso de esterilización. Entonces, bueno, va a ser un evento que va a tener también ponentes tanto nacionales como internacionales con los que ustedes van a poder, pues, interactuar y bueno, van a poder escuchar la experiencia también que ellos nos traen aquí con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues esperamos que ustedes puedan asistir con nosotros en este congreso, que ya estamos a unas 2 semanas más o menos de iniciar. Y bueno, pues cualquier duda también pueden acercarse con nosotros
en este proceso de inscripción para el Congreso. Y bueno, pues muchas gracias. Es todo de mi parte en esa parte de la presentación. Doy parte para, no sé si tengan algunas dudas, preguntas. Sí, sí, sí hay varias preguntas, Jessy. Sí, excelente tema. Muchas Excelente. felicitaciones y aplausos. Sí, Gracias. hay muchas preguntas. Si puedes dejar de compartir tantito. Sí, claro. Y también felicitaciones, ¿verdad? Muy, Sí, muy así didáctica es. la presentación, muy clara. Y bien, pues yo te quiero agradecer, Jessy, por siempre estar acá al pendiente con nosotros las quirúrgicas y darnos todas estas recomendaciones tan fabulosas. Y sí, hay varias preguntas. La primera que llega acá al chat de preguntas, dice, buenas noches, ¿es recomendable usar agua filtrada para el aclarado del instrumental? También esa nos la pregunta Maritza y también la misma pregunta Norma Rodríguez. Sí, claro. Bueno, en todo el proceso que realizamos en el área de la central, pues es importante siempre contar con el agua tratada, que no tengamos pues exceso de cloruros, de sales, para evitar que estos se adhieran al instrumental quirúrgico. Y bueno, ahí incluye todas las fases, ¿no? Desde la limpieza, pero también el aclarado del instrumental quirúrgico, y ya veíamos que también la parte de esterilización, ¿no? Si hablamos de esterilización con vapor, pues también tendría que ser agua tratada. Bien, me encantó la última parte, el eslogan que dices que no, la central no es nada más para esterilizar instrumental, es para también que sea funcional, ¿verdad? Eso es lo más importante y que también debemos nosotros las quirúrgicas estar al pendiente de eso. Alejandra nos pregunta, híjole, nos hace un comentario que va relacionado con otro comentario de acá del chat y dice, en nuestro centro de trabajo no se colocan cintas para marcar el instrumental. Se hace con un marcaje que deja surcos y es complicado realizar la limpieza. Y te voy a leer la que más me preocupa, este comentario, y bueno, es anónimo, no sé cómo ayudar. Dice, ¿a qué organización se puede reportar las abismales fallas en la selle de un hospital? Iniciando desde la estructura, temperatura, conservación, las autoclaves disfuncionales, la falta de insumos, la ausencia de los pasos sistematizados para asegurar la limpieza, descontaminación y esterilización, etcétera. Me gustaría mucho que se hiciera una visita. ¿Cómo ves el comentario? Es complejo porque pues es la realidad de, Sí, de muchos hospitales, y no solamente hablamos de México, sino de Latinoamérica, que es la realidad de muchos hospitales, ¿no? Que se vive o que vivimos. Primero en la parte de, a lo mejor hablando un poco de desconocimiento, pero también de falta de normativas, de falta de instancias regulatorias en el proceso de esterilización, ¿no? Y bueno, pues no nos quedamos atrás aquí, donde no tenemos como esa instancia que nos regule como tal, iniciando porque no tenemos una norma por lo menos nacional que esté enfocada a los procesos de esterilización. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos una norma? Pues cada centro hospitalario pues enfoca sus procesos a diferentes instancias normativas o regulaciones. Y bueno, esto hace que los procesos varíen de uno a otro, ¿no? Estamos trabajando en esto, pues muchas organizaciones, que incluso, bueno, ya se tenía o se tuvo un adelanto con la norma 045 para que se fuera regulando justamente estas fallas que nos comentan. Ahorita sigue todavía en revisión nuevamente, que esperemos que ya pronto salga, y también por parte de Amexpe estamos trabajando para poder tener en algún momento este tipo de consultorías también en las centrales de esterilización para la mejora de los procesos. Entonces, bueno, estamos avanzando y esperamos que también hacerles, bueno, aprovechando, hacerles también invitación, ¿no? Porque lo que nos hace falta también
pues son muchas manos, mucho por hacer y estoy segura que muchos aquí están como, pues, interesados en un cambio. Entonces, también nosotros por parte de la asociación, pues, estamos siempre abiertos a la participación de todos ustedes para poder implementar cambios y, bueno, que estos vayan avanzando para justamente ir detectando y disminuyendo todas estas fallas que ustedes nos comentan en el chat, ¿no? Que son muchas y unas, pues, sí son muy graves, ¿no? Pues, van a llevarnos a un riesgo con el paciente, ¿no? Como lo que nos comentaban de este marcaje del instrumento, que bueno, más allá del daño al instrumento, pues también es un riesgo utilizarse así con el paciente. Bueno, yo creo que Efectivamente. hay un punto bien importante, Jessica. Por eso estamos dando estos temas. Lo primero es generar conciencia en cada uno de nosotros, porque incluso nosotros, como quirúrgicas, desconocemos muchos puntos o muchas de las que están aquí desconocen muchos puntos. Y la quirúrgica sigue lavando el instrumental ahí en la tarja del quirófano, sabiendo que debe de ser lavado correctamente en la central de esterilización y debe de ser Lupita, lo que pasa es descontaminado. que la quirúrgica es así, el proceso así es, o sea, malamente, ¿verdad? Por eso, Pero pero tenemos que porque conocer siempre lo se que ha debe hecho de así, ser. ¿verdad? Pues Es sí, que el deber ser. no Lo sé y lo debemos de entiendo. caer en lo que siempre se ha hecho así. Lo hemos estado revisando en responsabilidad profesional. Es que siempre se ha hecho así. No podemos caer en eso. Hay que tener conocimiento de esto. Por eso Se estamos dando necesita mucha estos temas. gestión, Lupita. Se necesita Sí, gestión. se necesita gestionar. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, generar conciencia en nosotros, sí. Después, también hacerlo con nuestras autoridades. Y nuestras autoridades deberían de buscar, como muchos hospitales ya lo están haciendo, porque lo están haciendo y soy testigo de ello, certificando sus centrales de esterilización, ¿sí? Y nos los han pedido ya también, Finita, al menos por acá en Veracruz, empezando por un diplomado para generar conciencia en nuestro personal. Y allí te puedo dar el ejemplo de Cristian, ¿sí? Su unidad de esterilización ya fue certificada, ¿sí? Y ahorita está en la recertificación. Pero ¿qué se hizo primero? Se generó conciencia en el personal, como lo estamos haciendo ahorita a través de este tema y de otros temas que hemos dado, pero mientras no estemos informados, no nos vamos a dar cuenta y se sigue grabando el instrumental en muchos hospitales con, Sí, con el esmeril. aparatito. Ajá, y hay una pregunta, bueno, ¿se puede regenerar el pasivado? Porque también se desinfecta con cloro que sabemos que provoca tabicaciones, pequeñas, acaba con el pasivado, ¿sí? Sí, pues fue Y lo que se, mostró Jessie ahorita con los cloruros, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, perdóname, Jessy, pero yo creo que sí se puede empezando por generar conciencia y evitar eso que acaba de decir Finita. Generalmente, es que siempre se ha hecho así, ya lo tenemos Ujú. impregnado en nuestra conciencia, es la quirúrgica que lo lava, lo pasa y ya no lo vuelven a lavar. Sí, y entonces, ¿qué estamos encontrando? Biofilm, que eso es una fuente de infección en nuestro instrumental. Ese es motivo por el que estamos dando estas pláticas, porque en la mayoría de los hospitales desconocen cómo se debe de hacer, ¿sí? Y seguimos siéndolo como siempre se ha hecho, ¿sí? Perdónenme, pero metí la cuchara porque yo he visto ya hospitales que sí se están preparando, ¿sí? Y se están certificando. Y tenemos aquí la evidencia. Y para eso también son los congresos, ¿verdad? Como el de la MEXPE, Los ¿verdad? congresos y los Los diplomados congresos, que hay cada año, asistir sí. y siempre lo hemos dicho que el conocimiento da poder, ¿verdad? Entonces, el conocer todos los procesos de la central de esterilización a través de estos congresos, a través de estos seminarios, de estos webinars, pues da poder, ¿verdad? El conocer, ¿verdad? Hay que Todo generar el proceso. conciencia, sí, generar Muy bien. conciencia en cada una de nosotros. Excelente tema. Perdón, Jessica, discúlpanos porque ya metimos la cuchara nosotros y es tu tema. No, no se preocupe, de hecho, o sea, igual, o sea, lo que comenta, pues está perfecto. O sea, también se trata mucho de trabajar en el área. Es Sí, complicado, porque sí es mucho tiempo, es mucho de estar ahí, constancia,
y generar ese cambio, ¿no? Esa conciencia de la que nos comenta, pues es muy importante y como bien comentaba, ya hay varias centrales que se están certificando y Sí, que también claro que eso da sí, un plus, ¿no? La parte de la claro. certificación que da un plus en el proceso, en la institución y que bueno, aquí, bueno, si no mal recuerdo, están certificados por ISO 9001, ¿no? En Veracruz. En Veracruz estamos certificados por ISO 9001, así es. Y ya viene la recertificación. Hay otros hospitales que inquietos están pidiendo el diplomado porque también tienen interés en hacerlo. Pero si no empezamos por hacer esos cambios, Jessica, ahora el otro punto que también ahí FEMEC metió la cuchara también, ¿sí? ¿Recuerdas, Jessy, que nada más querían certificar a personal que estuviera activo dentro de la central de esterilización para tener esas certificaciones internacionales de la CBHPD? Sí, Ah, bueno, queda abierta, Jessy. Yo tengo ya entendido que todos los que somos docentes, ¿sí? Podemos también, al menos así lo solicité durante la gestión cuando hablé con, que al menos a los docentes de enfermería, que aunque no estemos en la central de esterilización, nos estemos certificando para poder transmitir este conocimiento, ¿sí? sí, incluso, ¿Y quedó? bueno, sí, incluso ahorita la certificación, o sea, la puede tomar cualquier Ujú. profesional. Incluso, o sea, no Ay, solamente enfermería, sino sí, si tiene alguna otra profesión, alguna ingeniería, alguna otra licenciatura, los de calidad, médicos, los de cualquier, calidad, sí, ajá, también que haremos. también están dentro del área y su participación es importante, también ellos se pueden certificar. Entonces, también uno de los propósitos es justamente este, ¿no? Como ampliar esa parte y lo que hablábamos ahorita de la multidisciplinariedad, que no solamente es como todo trabajo de la central, ¿no? Sino que es todo un conjunto de un equipo multidisciplinario y por ello también se va abriendo esta parte, ¿no? De especialización o de certificaciones, incluso también Claro. el diplomado de la UNAM también no solamente es para Ay, sí. enfermería, sino también, para algunos otros profesionales del área. Hubo un momento en Bien. que lo propusimos como posgrado de enfermería, sí. Ujú. Y la petición fue que primero esto que estamos haciendo, que se generara la conciencia de su importancia y que se empezara con diplomados. Sí, justamente esa es la idea, que llegue a ser Así un es, posgrado. así es. Bueno, aquí Bueno, tengo más preguntas. Tengo el chat muy amplio, no puedo bajar más, pero Patricia te pregunta con qué se recomienda hacer el preenjuague. El preenjuague es con agua corriente fría. mm, Es importante que no esté caliente, porque si el agua es caliente, hay una desnaturalización de las proteínas y, bueno, pues va a hacer que no tengamos una limpieza correcta, ¿no? Entonces, el agua Sí. corriente fría y con esa agua corriente vamos a desprender la materia orgánica más gruesa para ya posteriormente hacer una limpieza manual ya sumergido en un detergente enzimático. Lo importante es que no se seque, ¿verdad? También Sí, también que no. las secreciones, la sangre, que no se vaya a Sí, secar eso tiene que nunca. estar humedecido y Sí, también el preenjuague nos va a servir para eliminar el enzimático que quede o residuos de esta espuma o de este gel enzimático si se llegara a utilizar, ¿no? En el punto de uso. en el punto de uso. Clara pregunta, ¿cómo hacer que las autoridades tengan la visión de que la selle no es para quien está castigado, sino que es un centro que requiera personal altamente capacitado para garantizar la seguridad en los procesos? Bueno, pues aquí creo que voy a retomar lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Y lo que nos Este, comentaba la maestra Lupita, que es justamente esta parte de concientización, esta parte de certificaciones, y con esto, o sea, nos van sí, exigiendo más y más en cada momento. Las certificaciones sí. del personal, los cursos que se puedan tomar, que estén capacitados, diplomados, para hacer conciencia justamente de que el personal que está en la central, pues, está capacitado, que conoce, que sabe los fundamentos del proceso y que puede, implementar cambios y también sostener esos cambios, ¿no? Con fundamentos que estén basados también en la evidencia.